Bueno, buenos días estudiantes, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Acá una nueva clase audiovisual, teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo ayer. Seguramente por el noticiero ya estarán enteradas de que se va a extender un poco el plazo de la cuarentena. Ojalá, como digo siempre, sea para bien y que se termine pronto. Nos indicaría que estamos bien, que las cosas mejoraron. Mientras tanto, bueno, comentarles que el periodo de diagnóstico terminó, ¿sí? Empezamos con un nuevo periodo que es el del contenido, y lo vamos a ir haciendo por este medio de manera gradual, como hicimos el diagnóstico. Si bien, como también indico siempre, a mí me falta el vivo, ¿no? Me falta este tema de las preguntas, respuestas, de la participación, que sé que lo estábamos haciendo muy bien en los primeros momentos en que nos encontramos, y bueno, en aquella clase pequeña que les di en primaria, ya tan lejano que parece, ¿no? Para ir acondicionándonos con lo que va a ser el contenido del año, yo algo ya les estuve hablando. Hicimos una introducción desde el lugar de qué son las ciencias sociales, ¿no? Y en eso enmarcamos a la historia y la geografía como puntales. Hay una discusión evidente en cuanto a que si la historia es una ciencia por el hecho de no ser exacta, o si en realidad lo es. Bueno, yo di una explicación muy concreta la otra vez, es mi punto de vista particular, también después de investigar demasiado sobre el tema, ¿no? Teniendo en cuenta las didácticas, que la historia para mí es una ciencia porque cumple con los factores, los requerimientos de las ciencias naturales, y hasta tanto que se compruebe lo contrario, la teoría histórica sobre, por ejemplo, el poblamiento, que es lo que vamos a hablar hoy, sigue siendo válida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la pregunta-respuesta se encuentra radicada en esto, justamente, en el apoyo que se da desde otras ciencias para poder lograr concretar un objetivo. La validación es la misma que la de las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales, por caso, tienen el mismo método científico. De hecho, las ciencias sociales se rigen por el método científico de las naturales, y bueno, hasta que aparece otra ciencia y la debate. Vimos el caso particular de Darwin, ¿sí? La teoría de Darwin sobre el eslabón perdido, sobre la evolución, la adaptabilidad. Aparece un tal Stephen Gould, que es contemporáneo, que es de nuestra época, quiere decir eso, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, bueno, Darwin, está bien lo que dice Darwin, pero en realidad acá hay algo que él no entendió, y que es que el eslabón perdido no existió, ¿sí? Y también nos habla sobre el tema de la evolución de las especies, de lo que es la humanidad en general, ¿no? Que hicimos un muy buen análisis en algunos casos con el tema de la actualidad que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Gould lo que hablaba era mucho de esto de la especie humana como tal. Bueno, ahí aparece alguien que debate una teoría de que por años se dio por cierta, ¿no? Y en ese debate se dice, bueno, a ver, muchachos, Gould tiene algo de razón en lo que está diciendo. Bueno, eso es más o menos el concepto de lo que yo quería que trabajen, respecto del trabajo que les había dado la otra vez, la actividad para debatir un poco la teoría de Darwin y comprobar en cierta medida que las ciencias se debaten todo el tiempo, sean naturales o sociales, ¿sí? Pero estamos hablando de ciencias. En ese contexto del que yo les estaba animando recién, nosotros vamos a hablar de lo que la historia considera también sobre el poblamiento de América, sobre las migraciones, pero particularmente sobre el inicio de la vida, ¿sí? La otra vez también les pasaba un videíto sobre la máquina de Dios. Fíjense que todo esto está hilado y que no era producto de algo caprichoso, ¿sí? por mi parte como docente, ¿no? Sino que todo conducía a algún punto, y es justamente este. Hablar de la máquina de Dios, hablar de la partícula cero, hablar del inicio de la vida, todo tiene una investigación, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, una cronología, una búsqueda, un análisis, todos procesos que datan del método científico, la búsqueda. Bueno, esa máquina de Dios nos indicaba cómo probablemente se hubiera originado el Big Bang, ¿sí? A través de un choque de partículas. Lo que trataban de encontrar era la generación de la misma partícula de la vida, ¿sí? Hoy la máquina científica, la máquina de Dios, como le llaman los científicos, en donde participan también los religiosos, ojo, porque científicos hay de la Iglesia Católica también, así que bueno, eso es para tener en cuenta. Donde participan estos científicos, la máquina de Dios nos está explicando
o nos trata de explicar, mejor dicho, qué fue ese origen. Aparte de eso, punto aparte, esa máquina de Dios hoy está en proceso de reparación, si se quiere, por poner un nombre, pero va a tardar un año más, si no me equivoco, en poder volver a producir, ¿no? La idea es ir mejorando el proceso, aparte, ¿no?, de determinado tipo de búsquedas que podrían indicar también la sanación de algún tipo de enfermedad. Y no vamos a hacer particularidad en ninguna, ¿sí?, porque hasta tanto se compruebe, como estábamos diciendo recién, no podemos hablar de ningún tipo de cura, más allá de lo que el video también indica, ¿no? Bueno, a partir de ahí, esto a dónde viene, ¿no? A que estamos hablando de la máquina de Dios, estamos hablando del origen de la vida, estamos hablando del poblamiento, del origen de la vida y el poblamiento del mundo, ¿sí? Y a eso es a lo que nos vamos a abocar desde el contenido. Cuando se origina la vida, ¿sí?, a partir de esa partícula cero, la historia, la arqueología, la ciencia natural, todo tipo de biologías han indicado que el origen de la vida se da en el África, ¿sí?, particularmente en ese punto de encuentro. Se da en el África y a partir de allí se empieza a originar lo que algunos llaman el origen de la vida como parte evolutiva de lo que van a ser los animales y las plantas y la humanidad en general, ¿sí? Bueno, tiene un punto de inicio. ¿Qué sucede ahí? Sucede que empieza la etapa más grande también de lo que va a ser la línea de tiempo histórica, que va a ser la etapa ágrafa, que nosotros habíamos hablado como parte de una historia en donde no había escritura. Entonces, a través de los distintos métodos científicos, se empieza a investigar, a indagar, a ver de dónde podía provenir la humanidad, ¿no? Y bueno, algunos, como el caso de Darwin, van a decir que en realidad el ser humano es una evolución de lo que es el mono, ¿sí?, mientras que otros van a hablar de que el origen de la vida tiene que ver con el agua, ¿sí? Entonces van a hablar de que somos descendientes también de los animales acuáticos y que con el tiempo fuimos evolucionando hacia este tipo de especie que es la humanidad, ¿no? Es decir, que el denominado simio o mono evolucionaría también desde ese punto de inicio, desde ese punto cero. Cuando hablemos de la evolución también vamos a hablar de ya no tanto de seres humanos, sino más bien de homos, ¿sí?, los homínidos. ¿Qué tiene que ver esto? Que bueno, los homínidos van a empezar a desarrollarse como una especie evolutiva en la cual van a empezar a adquirir lenguaje, cultura, formas de trabajo, en donde todo el tiempo se van a tratar de comunicar de alguna manera. Bueno, eso es particularmente lo que tiene que ver con el origen de las sociedades también, ¿sí? No se parte desde ningún lugar, sino que más bien los seres se van acopiando, las especies se van acoplando a su especie en particular con el objeto de subsistir también, ¿no? Y en esa subsistencia tenemos que hablar de los cambios climáticos, tenemos que hablar de los cambios en los recursos naturales, tenemos que hablar de los cambios en la misma tierra, ¿no? Nosotros hablamos del origen en África. Los homínidos como tales empiezan a caminar esa tierra, empiezan a caminar ese espacio geográfico con el fin de llegar a determinados lugares que les garantizara cierto tipo de acondicionamiento de vida. Y con esto me refiero a un mejor clima, un mejor pasar, ¿sí? En ese sentido, los homínidos lo que van a tratar de hacer de forma agrupada también es seguir reproduciéndose, ¿sí? Es imposible reproducirse si un ser, una especie no está adaptada. Bueno, desde ese lugar, también entendido como una adaptabilidad, los homínidos van a tratar de caminar en comunidad. ¿Por qué digo caminar? Porque ya saben que en esos tiempos no existía ningún tipo de transporte, ni medio alguno, ¿sí? Por lo tanto, estas comunidades que se van a empezar a dar de homínidos, lo que van a hacer es caminar a través de la tierra, caminar a través de distintos lugares, a través de distintos espacios, a través de distintas adaptabilidades a los cambios, ¿sí?, climáticos de los que venía mencionando recién. Y lo van a hacer también bajo la búsqueda de la subsistencia. Para la subsistencia necesitamos comer, ¿sí? Bueno, en primer momento los homínidos lo que van a hacer son recolectores, ¿sí? Recolectores de todo lo que la naturaleza les daba, en especial los árboles, ¿sí?
Después van a pasar a ser cazadores-recolectores. Ahora bien, acá hay un punto, ¿sí? Un paréntesis. ¿Qué pasa con estos recolectores, con estos cazadores-recolectores a la hora de establecerse en un lugar? ¿Podían o no podían? En realidad no, porque todavía no tenían la sofisticación necesaria para poder quedarse quietos en un espacio. Entonces a esas personas las vamos a llamar nómades, ¿sí? Nómades son aquellos que hacen mención al nomadismo, que están todo el tiempo trasladándose en busca de adaptarse a un lugar mejor. Mientras que los sedentarios, ¿sí?, que va a ser en lo posterior, son aquellos que se pueden quedar establecidos en un lugar porque han encontrado la manera de subsistir en ese espacio geográfico en particular, ¿sí? Mientras tanto vamos a hablar de nomadismo. Van a estar en constante movimiento, ¿sí? Como decía recién y no me canso de mencionarlo, la adaptabilidad al cambio climático, la adaptabilidad a la comida, la adaptabilidad a un espacio geográfico en particular. Bueno, todo eso en conjunto hace que los seres, los homínidos, tengan que ser nómades, ¿sí? Ese nomadismo es el que los va a llevar a través de distintos puntos geográficos a empezar a migrar y establecer distintas comunidades en distintos espacios. Yo dije que el homínido, digamos como tal, la especie como tal, sale del África, el origen de la vida, ¿sí? A través de ahí el poblamiento se va a dar en los distintos espacios geográficos, por distintas teorías. Del África van a pasar a Europa, van a pasar a Asia, y de allí van a empezar a poblar todo lo que tiene que ver también con América. Hay distintas teorías sobre el poblamiento de América. Vamos por la más importante. La más importante dice que los seres atravesaron el estrecho de Bering, que se encuentra en esa intersección que se va a dar entre lo que en el mapa van a tener como Estados Unidos, ¿sí?, y la parte asiática del mapa. Entonces, en ese estrecho muy chiquito que se llama estrecho de Bering, en ese momento era todo tierra, ¿sí? Y bueno, y dicen que por medio de ahí, durante el poblamiento, imagínense migraciones por todo el mapa, los homínidos se trasladan por el estrecho de Bering y pasan a América del Norte, ¿sí? Estando en América del Norte empiezan a poblar hacia abajo, hacia el sur. Entonces ahí ya tenemos que hablar de lo que es el poblamiento estrictamente americano también. Ahí también tenemos un punto, ¿sí? Después América se va a perder de vista, es decir que existieron cambios en la vida, cambios climáticos, cambios espaciales que van a hacer que América en algún momento, en algún punto clave de la historia se pierda, ¿sí?, para ese espacio geográfico asiático. Entonces ahí se pierde el contacto con América. Por eso se habla después de un supuesto descubrimiento de América, que ya vamos a indagar por qué no es descubrimiento, ¿sí? Bueno, teniendo en presente ese estrecho de Bering, esa es la primera teoría, la de más preponderancia. Hay otra teoría que marca que en realidad el poblamiento se va a dar desde Oceanía, ¿sí? Es decir, de la misma manera existe una masa de tierra que unía a Oceanía con América, que va a hacer que el poblamiento se empiece a dar desde Chile en particular. Es decir, de Oceanía hacia Chile, y bueno, y de ahí el poblamiento de América sería distinto, iría hacia arriba, ¿sí? Hay otra teoría que dice que en realidad esa masa de tierra también era tan grande que el poblamiento se va a dar desde Asia hacia todo lo que tiene que ver con América, valga la redundancia del Asia, ¿no? Bueno, ahí tenemos tres teorías. Y una cuarta teoría es la teoría de Ameghino, que es un científico argentino que lo que decía es que en realidad el poblamiento de América se dio de manera aislada, es decir, mientras en Europa se originaba la vida, en América también. El poblamiento se va a dar en Europa, el poblamiento se va a dar en América de forma distintiva, ¿sí?, cada una por su lado, y en ese contexto es donde en realidad se pierde de vista América para el otro continente, ¿sí? Espero haber sido claro en eso. Cualquier cosa me lo van a consultar por dudas, ¿sí? Dudas en el mail que les dejé, por supuesto. Bueno, a través de eso nosotros hablamos entonces de un poblamiento que tiene que ver con el espacio terrestre, ¿sí?, pero también con el origen de la vida. ¿Qué vamos a agregar al mapa a modo de actividad, que ahora lo voy a dejar ahí separado? Bueno, en principio catalogar qué es norte, sur, este y oeste, ¿sí?, en el mapa. Van a hacer el dibujito si es que el mapa no lo tiene, y por siguiente, digamos, lo que van a hacer es, en base al mapa que yo les voy a mandar por foto, agregar las flechitas. Es el mismo mapa, que quede claro, el mismo mapa que utilizaron el otro día, ¿sí? El planiferio, el mismo donde ustedes pusieron América, Europa, Asia, bueno, el mismo mapa lo van a utilizar para hacer estas flechitas, ¿sí?
Estas flechitas en realidad se llaman migraciones, ese es el nombre correcto que hay que darle. Bueno, van a poner las migraciones en el mapa de acuerdo al que yo les voy a pasar por foto, ¿sí? Y espero que también sea lo bastante claro. También les voy a dejar unas líneas de tiempo que tienen que copiar en la carpeta, ¿sí? Por medio de fotos les voy a sacar la foto de la línea de tiempo y las van a colocar en la carpeta. Eso básicamente sería la actividad que van a tener que hacer para esta clase, ¿sí? No les voy a dar más que eso, es copiar a la carpeta un poquito de lo que estaba hablando recién, y después vamos a ir viendo un poco mejor esto de la vida. Les voy a leer algo para ir finalizando, ¿sí? La variedad de paisajes que caracteriza a Oriente Próximo se traduce en un poblamiento humano de acentuada discontinuidad espacial, todavía mayor en la antigüedad que la que advertimos hoy. Por lo general, la población se concentra en las llanuras aluviales y en los nichos entre montañas más favorecidos. Ocupa importantes zonas de cerros y mesetas y se aparta de la montaña boscosa y de la estepa árida, donde suele haber una ocupación estacionada, móvil, poco importante en número. Hasta acá lo que quiere decir es que existe una serie de paisajes, ¿sí?, mediante los cuales los seres que ya están habitando la Tierra se empiezan a ubicar de una manera mucho más concreta. Y esto tiene que ver con el oriente, ¿sí? Es decir, que la migración más grande se va a dar hacia el oriente. Las propias llanuras aluviales están posibilitadas en la medida en que son roturadas y cultivadas, de modo que en ellas se repite a esa escala reducida la misma discontinuidad espacial. Quiere decir que a medida que el poblamiento se va dando de manera generalizada, se van acentuando los espacios en donde sobra la tierra y sobra el agua. Eso es lo básico que hay que saber para ver por qué la humanidad migró a determinados espacios geográficos, como puede ser el río Nilo, como puede ser el río Tigris o el Éufrates, ¿sí? Tiene que ver esa migración también con la ubicación de los recursos naturales, ¿sí? Las grandes guerras en el mundo, hasta el día de hoy y desde la historia antigua en particular, se dan por la búsqueda de recursos naturales, ¿sí? Que eso quede claro, es parte específica de lo que va a ser a esta materia, ¿sí? La búsqueda de esos recursos y la continuidad en la ubicación de las sociedades y las grandes guerras que se van a desatar en esos tiempos. No los quiero atormentar más con mi clase. Espero haber sido lo más claro posible. Después en la próxima vamos a empezar a analizar a los homínidos. Acá lo que tenemos es el panorama del poblamiento de los distintos continentes, cómo se fue dando el origen de la vida, el poblamiento de los distintos continentes, y basado en eso, ¿sí? Nosotros lo vamos a dejar abierto para poder seguir hablando de los homínidos. Nota al margen, los trabajos que voy recibiendo están muy bien en general, ¿sí? Así que bueno, voy anotando ahí en mi lista los entregados, y bueno, por otro lado, cuando nos reencontremos después haremos la corroboración en la carpeta, pero hasta el momento la verdad que todo lo que voy recibiendo está muy bien. Espero poder seguir así e iremos viendo cómo se sigue generando el tema de la cuarentena para, bueno, de alguna manera poder seguir avanzando en contenido. Les mando un abrazo y bueno, espero que estén todos y todas bien. Saludos.